Hola, hoy vamos a hablar de la experiencia significativa donde se utilizan contenidos educativos interactivos para fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes. Para esto vamos a definir algunos conceptos importantes relacionados con la lectura, la comprensión y las competencias. Luego vamos a ver las tareas de lectura y los contenidos interactivos, la estrategia de interacción y finalmente algunos ejemplos de las estrategias que se utilizaron en el desarrollo de los contenidos educativos interactivos. A causa de la pandemia, nuestros estudiantes llegaron con una gran diversidad en sus procesos de aprendizaje. Por esto, dentro de este proceso de investigación experiencia significativa, se ha planteado fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero, implementando contenidos interactivos para fortalecer su lectura en la parte literal, inferencial y crítica. Primero definimos el concepto de lectura, siendo la lectura una actividad cultural que se construye con todas las personas que están alrededor a partir de las experiencias de las personas. La comprensión lectora tiene que ver con el significado que da el lector gracias a la información que nos provee el autor que escribe los textos y a partir del conocimiento previo que tiene el lector. Una vez los estudiantes logran la parte de comprensión, la competencia lectora tiene que ver con la capacidad de ellos de comprender, emplear estos textos y reflexionar para alcanzar algunas metas propias, es decir, aplicar lo que ellos aprendieron en la lectura en sus propios procesos de aprendizaje y en sus procesos para la vida. La comprensión de lectura es un proceso bastante amplio. Por eso, las tareas de lectura se deben identificar muy bien desde los niveles de comprensión en literal, inferencial y crítico, desde la parte de los componentes, de lo semántico, lo sintáctico y lo pragmático. Y además, todos estos elementos de niveles de comprensión y componentes se deben encontrar en los distintos tipos de texto, desde los cuentos, las leyendas, los mitos, pasando por las poesías, las noticias y los textos instructivos, entre otras de la gran cantidad de textos a la cual se van a ver enfrentados nuestros estudiantes. Sin embargo, para que los contenidos interactivos sean significativos, debe primordiar la parte afectiva. Una vez los estudiantes encuentran un afecto o un cariño o un interés por lo que están desarrollando, es más fácil llevar a cabo el proceso de aprendizaje. De esta manera, el profesor puede orientar el proceso de aprendizaje para alcanzar las metas cognitivas. Y una vez los estudiantes realizan los procesos, se debe complementar desde la parte metacognitiva, donde cada uno de los niños tiene la capacidad de reflexionar sobre sus aprendizajes y los procesos que los llevaron a alcanzarlos. De esta forma, logran aprendizajes significativos y pueden hacer que el proceso de comprensión lectora se fortalezca. Para establecer estos contenidos interactivos, teniendo en cuenta los procesos mencionados anteriormente, se aplicó un proceso metodológico de investigación-acción, donde, a partir de diagnósticos individuales, se realizaban planeaciones que podían afectar el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Estos se llevaban a cabo en el aula a través de la acción y por un proceso de evaluación se podía entonces realizar ajustes que permitían el mejoramiento continuo, siendo el centro del proceso los estudiantes. Para esto se tomaban actividades en la casa, actividades en clase y algunas actividades de refuerzo, dependiendo de lo que necesitaba cada niño. Una vez se realizó el diagnóstico, se identificó que algunos de los niños debían reforzar su proceso de lectura literal. Para esto, se empezaron a trabajar actividades en aula invertida, es decir, se mandaban las actividades a la casa para que los estudiantes las realizaran y las trajeran al aula para poder discutirlas. Estas actividades los estudiantes las registraban en la plataforma de Moodle con módulos H5P. Estos módulos les permitían a los estudiantes tener una retroalimentación inmediata de los procesos que habían realizado en casa,
fortaleciendo su parte metacognitivo, identificando sus errores y dándoles la oportunidad de corregirlos. Al realizar estas pruebas en Moodle y H5P, se identificó otra falencia grande. Los estudiantes no tomaban los textos como referentes para tenerlos como fuentes de información. Es decir, ellos no asumían que los textos tenían la información que les iba a permitir aprobar las pruebas. Para esto se ideó una estrategia en Quizzes, donde se hacía una parte digital y una parte analógica. Entonces los estudiantes entendían que los textos eran referentes para obtener la información y además el proceso de Quizzes, al ser un proceso de gamificación, desde la parte afectiva y desde la parte cognitiva les permitía a ellos darse cuenta de sus propias capacidades de lectura y de ir mejorando poco a poco en los procesos de comprensión. Con esto, ellos fueron ganando nuevas capacidades y les permitió empezar a escribir y a construir sus propios textos. Parte de esto se hizo con textos instructivos, donde los estudiantes hacían consultas para hacer un plan de creación de algunas manualidades. Estas manualidades luego se realizaban de manera didáctica por cada uno de los niños con sus propias instrucciones, dándole más significado a la comunicación y a la información que estaba presente en los textos. Una vez los niños le ganaban amor por el proceso lector, debían fortalecer la cantidad de texto que podían leer. Para esto se implementó una estrategia de audiolibros, la cual está disponible en YouTube. Los estudiantes, utilizando las tablets, entonces ahora empezaron a leer textos extensos, varios libros en el año. Estos textos les fortalecía a los estudiantes su capacidad de concentración y el tiempo que ellos podían durar realizando una lectura. Al darnos cuenta de que el proceso lector y las actividades interactivas requerían tanto de la parte digital como de la parte analógica, fue necesario empezar a implementar estrategias de autoevaluación por parte de los estudiantes que fueran ágiles. Para esto se utilizaron carnets con códigos QR. Esto les permitía a los niños asignar calificaciones que se registraban en sus procesos de aprendizaje de manera automática. Entonces, cada niño puede asignar su calificación a partir de la autoevaluación o del proceso metacognitivo que hacía una vez terminaban las actividades, identificando sus debilidades y fortalezas con un método cuantitativo que también tenía un índice cualitativo. De esta forma, cada uno de los chicos sabía en qué debía mejorar. Para hacer el seguimiento del nivel de comprensión lectora de los estudiantes, se realizaron pruebas basadas en las pruebas Evaluar para Avanzar. Estas pruebas se analizaban de forma individual y de forma grupal, y se logró evidenciar un avance significativo en los aprendizajes de los estudiantes. Se realizaron las pruebas de seguimiento con unos intervalos de 2 meses. En la prueba diagnóstico, los estudiantes de grado tercero empezaron con un desempeño de 40.2% en promedio a nivel de todo el curso. A medida de que fueron mejorando en sus habilidades, se nota el avance en cada una de las pruebas. La tercera prueba corresponde a Evaluar para Avanzar del primer semestre, donde los estudiantes tienen un desempeño de 60.4% en promedio. A medida que se han cerrado las brechas, se ha ido mejorando el nivel de los estudiantes. La última prueba corresponde a Evaluar para Avanzar del segundo semestre, donde los estudiantes alcanzaron un desempeño promedio en el salón del 70% y la mayoría de los estudiantes se encuentran en procesos lectores de nivel superior, lo cual demuestra la efectividad de las actividades interactivas y sobre todo que los estudiantes desde la parte afectiva han ganado nuevas habilidades y se sienten empoderados de realizar este proceso de comprensión lectora. Finalmente, queremos felicitar a los chicos, a nuestros niños y niñas que se han esforzado por mejorar en sus habilidades y les agradecemos por haberse tomado el tiempo por escucharnos.
Esta ha sido la presentación del profe José Manuel Suárez y de Edgar Unigarro de la sede del Carmen de la Ciudadela Educativa de Pasto. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.